Ahora sí, señorías, damos la bienvenida a nuestra tercera compareciente de esta sesión de la Subcomisión de Delitos de Odio. Damos la bienvenida a doña Beatriz Sever Egaña, responsable de atención a familias de la Asociación de Familias de Menores Transexuales NAICEN. Bienvenida, señora Sever Egaña. Espero se encuentre a gusto aquí en la Casa de la Ciudadanía y tiene usted la palabra por 15 minutos. Muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Como ha dicho la presidenta, mi nombre es Bea Sever, soy sexóloga, madre y responsable de atención a familias en la Asociación NAICEN, que es la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Euskadi y de Navarra. En estos momentos componemos NAICEN alrededor de 330 familias, pero otras muchas han pasado por aquí mientras su hijo o sus hijas eran menores. En primer lugar, quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Vasco por su invitación, por tener en cuenta a la población trans menor de edad en esta subcomisión, puesto que si las personas trans son uno de los colectivos que más sufren este tipo de delitos, las personas trans menores, precisamente por su edad, constituyen una población de especial vulnerabilidad. No voy a darles cifras ni a entrar en definiciones, porque seguro que han podido escuchar o escucharán a personas expertas hablando de ello, y considero que lo que yo puedo aportar como representante de las familias pasa por contarles lo que en primera persona vemos y vivimos quienes tenemos en casa una criatura trans. En 2013 se constituye la primera asociación de familias de menores trans a nivel estatal, Crisalis, cuyo testimonio también escucharán, y en ese año es cuando aparece por primera vez una mención a la transexualidad en la infancia en un medio de comunicación. En concreto, fue en Canal Sur, en el programa Madres. A partir de ahí, según se va visibilizando esta realidad, cada vez más gente puede identificar eso que estaba ocurriendo en su casa y también cada vez más se habla de ello en los medios. Hay que tener en cuenta que veníamos de un contexto en el que la transexualidad se venía entendiendo como algo relativo a las personas adultas, como si esas personas no hubieran tenido infancia, y ligado o bien a un trastorno mental. Recordar que no es hasta 2018 que la Organización Mundial de la Salud la saca de este apartado, o bien como una especie de perversión o una elección de vida, o incluso hasta 1995 como un delito, que era el delito, existir, ser. Este contexto condiciona mucho la mirada social en torno a la transexualidad, que se liga a la marginalidad, a la locura. De pronto aparece la infancia trans y este imaginario comienza a cambiar. Contra lo que se pudiera pensar, la aceptación social en esos inicios fue muy buena. En general, la gente asumía con sorpresa esta realidad, con desconocimiento, sí, pero con una mirada amable. De hecho, en enero de 2017, desde nuestra asociación, se puso en marcha una campaña con carteles en las marquesinas de autobús de nuestras 4 capitales, que tal vez recuerden, la de Hay niñas con pene y niños con vulva, y Hazte Oír organizó una contracampaña con un autobús naranja. En ese momento, cientos de personas mostraron su apoyo a la infancia trans saliendo a las calles a hacer frente a este autobús, y las instituciones y asociaciones hicieron públicos comunicados de apoyo. En esos años, nuestras hijas e hijos no percibían que lo que eran estuviera mal, que fuera algo que tenían que esconder, y aparecían en medios, se visibilizaban en charlas. Desgraciadamente, desde hace unos años, especialmente desde que se inicia el falso debate en torno a la mal llamada ley transestatal, comienza una campaña para generar un ambiente de odio y la percepción social en torno a este tema empieza a cambiar. ¿En qué lo notamos? En primer lugar, en los mensajes que empiezan a aparecer en los medios de comunicación y en las redes sociales. Mensajes que construyen un enemigo, que dibuja la transexualidad de nuevo como un trastorno, pero sobre todo como un peligro. Pronto estos mensajes van calando en la sociedad y comenzamos a notar un aumento de los comentarios malintencionados, de los insultos, del acoso escolar a menores trans que habían hecho su tránsito sin ningún problema, y también de las agresiones físicas, que aunque afortunadamente de momento no son muchas, una ya es demasiado, lo cierto es que están infrarregistradas ya que se denuncian muy poco. Ahí, como saben, influye el miedo y la percepción de un sistema con profesionales que desconocen esta realidad y que no les ofrece garantías. Observamos que muchas de estas personitas empiezan a asimilar esa idea de ser trans como algo negativo, algo a ocultar, algo que les pone en peligro.
¿Cuál ha sido la consecuencia de estos mensajes? Pues un aumento de los trastornos como ansiedad, depresión e ideación suicida. Ahora nos cuesta encontrar personas que quieran aparecer en medios o contar su testimonio en una charla. Muchas criaturas tienen bien claro que ser quienes son es algo que hay que esconder, por si acaso. ¿Cómo se puede vivir y crecer así? También la transfobia interiorizada aumenta. Un adolescente llegó a decirme: lo que yo soy es una aberración. En el ámbito de la violencia contra las mujeres, como sociedad, hemos evolucionado. Hemos pasado de considerar solo violencia que un marido pegue a su mujer a comprender que va mucho más allá. Pero con respecto a este tipo de delitos de odio, todavía socialmente no se llega a entender que no se trata solo de que alguien reciba una paliza por ser trans. Tenemos que hacer ver que el que ciertas personas no puedan desarrollarse como quienes son, sin miedo, sin escuchar insultos o teniendo que ocultarse, es un grave problema que como sociedad hay que abordar. De hecho, a través del modelo de estrés de minorías de Meyer podemos ver cómo pertenecer a una minoría discriminada expone al individuo a un entorno social hostil donde el prejuicio, el rechazo y la exclusión pueden generar problemas de salud mental que son factores de riesgo para el suicidio. Les comparto algo que aprendí en el posgrado sobre suicidología. Fíjense que las investigaciones indican que las jóvenes transexuales que experimentan más agresiones físicas tienen menores ratios de problemas mentales frente a quienes viven en entornos hostiles. Es decir, que es más sencillo superar el shock postraumático por una agresión puntual que vivir en un entorno no seguro. No son solo los ataques físicos los que van a incidir en el desarrollo de trastornos en la población trans. Hay otras formas en las que el estigma y la discriminación influyen en la salud mental, como la transfobia interiorizada que mencionábamos o los efectos de la falta de aceptación, baja autoestima o miedo al rechazo. Sabemos que los medios de comunicación y las redes sociales tienen una gran influencia. Por un lado, porque a través de ellos la juventud trans está recibiendo mensajes que les hacen sentir que lo que son está mal, que el mundo es un espacio hostil. Y por otro, porque esos medios inciden en la opinión pública, es decir, influyen en las familias y las familias en sus menores, que lo llevan al aula. Y cuando la escuela es un espacio hostil, esto, como les decía, puede generar graves consecuencias. Sabemos que las personas trans siempre han existido y siempre existirán, pero vivimos un momento histórico de suma importancia. Estamos ante la primera generación de personas trans que está pudiendo vivir como quien es desde la infancia, desde los 3, 4, 5, 6 años. Y resulta que frente a quienes vivieron infancias de negación, estas criaturas que son aceptadas tienen unos niveles de bienestar que se asemejan a las de sus iguales. No podemos permitir que este retroceso intencionadamente provocado a nivel social haga que volvamos a las difíciles historias de vida de generaciones anteriores. Antes de la llegada de Trump ya estábamos asistiendo a un terrible experimento social en Estados Unidos. La mitad aproximadamente de los estados tenían leyes que protegían a las personas trans y la otra mitad leyes que les dificultaban la vida, que les negaban derechos. Las cifras de suicidios en los estados no protectores, a pesar de las migraciones a los estados refugio, eran un 72% más altas. Ahora mismo, desgraciadamente, estos datos seguramente estarán elevándose más. No queremos una sociedad así, no queremos nuevos apartheid, con una ciudadanía normal y personas odiables. Estas criaturas no han elegido ser quienes son, igual que no lo hemos elegido el resto. Cuando una niña de 3 años, al preguntarle por qué dice que es niña, contesta «porque me lo dice mi corazón», ella no sabe de transexualidad ni de delitos de odio. Ella solo sabe que es ella, igual que lo saben el resto de su edad. Estos discursos la quieren convertir en un enemigo a batir, en una persona odiable, y se expone a vivir en un entorno hostil, a tener que ocultar quién es, a sufrir ataques. Con este objetivo llevamos a cabo con el objetivo de... ¿Cómo lo podemos abordar? Disculpen. En Aysén siempre decimos que trabajamos desde el amor y el conocimiento, que son precisamente los antónimos del odio. El antónimo del odio dirán no es el amor, sí, pero también el conocimiento. Porque en la raíz del odio está el desconocimiento, que produce miedo, miedo a lo diferente, miedo a lo otro. La construcción de esa otredad como enemigo a eliminar es lo que pretendemos combatir difundiendo conocimiento científico. Con ese objetivo llevamos a cabo formaciones y charlas, aparecemos en medios y en mayo iremos más allá con la celebración en Bilbao del primer Congreso Internacional de Infancias y Adolescencias Trans, donde estarán presentes profesionales del más alto nivel
de diversos países europeos para poner sobre la mesa la investigación y la evidencia científica en torno a esta realidad. Con este congreso, nuestro objetivo es sacar el tema del debate ideológico y colocarlo donde debe estar, en el conocimiento. Para hacer frente a la situación de retroceso y de riesgo a la que estamos asistiendo, entendemos que hay dos vías que trabajar simultáneamente: la urgente y la importante. Como medidas urgentes, en el ámbito de los medios, creemos que hay que regular la difusión de mensajes que generan ese imaginario de personas peligrosas que siembran las semillas del odio. No puede salir gratis difundir bulos y mentiras, dar voz a personas que cometen fraude de ley, ridiculizar a un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad. Y también entendemos que habría que contrarrestar estos mensajes difundiendo evidencia científica, desmontando bulos y haciendo visibles a personas trans con vidas corrientes, en el mejor sentido de la palabra. Que veamos que esas personas son nuestra vecina, el hermano de un amigo, la hija de mi compañera de trabajo, que no son un enemigo. En cuanto al ámbito escolar, pensamos que hay que elaborar donde no los haya y aplicarlos donde sí los hay, los protocolos educativos, tanto protocolos de transexualidad para acoger a esas personas en su tránsito como protocolos de acoso cuando lo haya. Pero además de tomar medidas urgentes, hay que pensar a medio y largo plazo. Es imprescindible implementar una educación sexual integral, trabajar desde la primera infancia para que todas las personitas aprendan a conocerse, a aceptarse y a quererse, y aprendan a conocer al resto en su diversidad, a aceptarles y a establecer relaciones de buen trato. Esas son las bases de la educación sexual, por si alguien lo desconocía y estaba pensando en prácticas eróticas. Estas enseñanzas deberían impartirse por parte de profesionales cualificadas, como se hace con el resto de materias, obviamente. Es una apuesta para la que hace falta valor. Sabemos que hay muchos recelos, precisamente por desconocimiento, pero que no se puede demorar más. No se puede seguir dejando que ante el desconocimiento los bulos hagan crecer el odio. Porque estos mensajes tienen consecuencias reales en la vida de personas reales. Y a veces estas consecuencias destrozan vidas. Esta semana, y estamos a miércoles, he atendido, entre otros casos, a una familia con una niña trans de 14 años que ha desarrollado tics nerviosos por el estado de alerta en el que está en su centro escolar, en el que constantemente escucha comentarios transfobos. A otra familia de una niña de 11 años que, a pesar de estar entre las mejores de su equipo de baloncesto, no ha sido seleccionada para jugar en una selección concreta que no voy a mencionar. A otra familia con un chaval de 16 años cuyos datos anteriores han sido expuestos ante el resto de su equipo de baloncesto por una mala praxis de la federación, que quiero pensar que debido a desconocimiento. Veremos las consecuencias que tiene esto para este chico. A otra familia con una niña de 12 años que ha tenido que solicitar educación a domicilio por un cuadro de depresión derivada de varios episodios de acoso. 12 años de depresión. Hay que parar esto y, desde luego, las familias de Naixent vamos a seguir peleando desde el amor y desde el conocimiento. Ojalá que contemos con su apoyo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, señora Sever Egaña. A continuación tienen la palabra los y las portavoces de los grupos parlamentarios y empezamos por el Grupo Parlamentario Vasco, que es el grupo de la proponente, el señor Agirretxea Urresti. Muchas gracias, señora presidenta. Sever Anderea, ongi etorri, mila esker tortzeagatik. Muchas gracias por asistir a esta subcomisión. A propuesta de mi grupo, porque considerábamos que una visión desde la perspectiva de un colectivo como el que usted representa, independientemente de sus conocimientos profesionales, que lo son dentro del mundo de la psicología y la sexología, era un perfil indicadísimo para esta subcomisión. Porque desde esta subcomisión se han planteado situaciones diferentes de delitos de odio, pero usted en su breve charla ya ha supuesto lo que yo no sé si es odio, pero en cualquier caso sí es algo que directamente está relacionado con el rechazo, el desprecio y, en consecuencia, puede acabar siendo odio. Yo no voy a decir nada para nada mejor de lo que usted ha dicho, y yo creo que es suficiente la explicación que ha dado para mostrar, entre otras cosas, la indignación a veces que padecemos los ciudadanos y los grupos políticos que hemos defendido, por ejemplo, la ley trans o que hemos defendido otra serie de planteamientos ante situaciones como la que usted mismo ha reflejado, ¿no?
Ha dicho una frase, pero que me parece que es muy interesante, que se puede aplicar a todo aquello que no ha evolucionado en esta vida, ¿no? Odiamos o despreciamos lo que tememos y, en consecuencia, combatimos aquello que no conocemos. Y combatimos, claro, hay muchas formas de combatir. Se puede combatir dialécticamente, mostrando un desacuerdo, se puede combatir ninguneando o se puede combatir despreciando y usando incluso la fuerza. Hay muchas formas de usar la fuerza para combatir aquello que no compartimos y que no conocemos en un principio y que después no nos gusta. Y entonces aquí hay cosas que, por lo que fuera, por creencias, por experiencias o por desconocimiento en muchos casos, no nos gusta que haya en la sociedad elementos, formas de entender la sexualidad, la vida, el género, etcétera, que de alguna manera son incompatibles con lo que nosotros entendemos lo que es una sociedad estable, una sociedad formal, una sociedad, digamos, decente. Y ante esa tesitura, pues esa indignación ante lo que no se acepta se puede convertir, o se está convirtiendo muchas veces, en unas situaciones en las que no tenemos en cuenta o no se tiene en cuenta lo que esa otra persona que tú no aceptas padece. Y creo que aquí nos tenemos que poner en ese lugar, no en el lugar de quien no tiene problemas, en el que solo rechaza, sino en el lugar de quien tu rechazo produce en esa otra persona. Y creo que esa es la visión en la que nosotros aquí, en esta subcomisión, deberíamos de plantear. Ponernos en el lugar, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con la forma de vida que ha elegido esa persona, ponernos en el lugar lo que supone que colectivos con mucha fuerza, política, social, mediática, económica, suponen en esa otra persona que padece eso. Y yo por eso me gustaría, para terminar, porque no voy a hablar más, preguntarle, ¿cómo veis que gente que no comparte, de alguna manera, que puede ser respetable no compartir o no creer que eso es la mejor manera de vivir la vida, acabe en un desprecio, acabe en un odio y acabe en situaciones que pueden incluso vulnerar la legalidad? Por lo tanto, mi apoyo al colectivo, porque conozco lo que hacen y aprecio, y verdaderamente me parece que hacen una grandísima labor con los niños y las niñas que son transexuales en Euskadi. Espero que puedan ustedes, entre comillas, exportar el modelo a otros lugares, porque seguramente en otros sitios están padeciendo situaciones parecidas y no tienen herramientas suficientes para manejar estas situaciones tan conflictivas y tan problemáticas, porque lo más fácil es ir a lo superficial, es ir al titular, es ir a la brocha gorda y hacer chistes malos de desprecio ante unas situaciones que verdaderamente son muy conflictivas. Solamente les pediría a grupos que seguramente hoy se manifestarán en contra de lo que ustedes hacen, un poco de empatía, nada más que eso, empatía. Muchas gracias. Gracias, señora Agirrechea Urresti. Por el Grupo Parlamentario Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, primeramente, dar la bienvenida a la señora Sever Gaña, compañera profesional y compañera también en la vida en algunos momentos. Ongi etorri. Para comenzar, decir que, por una parte, estamos viviendo una situación paradójica. Estamos viendo en algunos aspectos del ámbito social que hay avance en derechos, que hay avance también a nivel científico, en diferentes ámbitos de la vida y, sin embargo, como has comentado, justamente con el tema de la vivencia de la realidad de la transexualidad y el reconocimiento de las diversidades también en las identidades y en las sexualidades, estamos viviendo pasos atrás, pero además de manera agigantada. Y, paradójicamente, cuando se ha planteado un debate sobre la transexualidad es cuando estamos viviendo esos pasos para atrás y también esa realidad también más del discurso transfóbico y de la vivencia de la transfobia. Por esto,
Importante todo lo que has planteado, importante también la labor de las entidades como Naisen, pero a la vez también planteo o comento la soledad que se está viviendo también. Por una parte sí que existen entidades, pero la realidad también, como has planteado, de la soledad de los menores y de las personas adultas que en un momento han podido interiorizar una situación de vivencia como vamos a poner normalidad, que ya sé que no nos gusta esa palabra, y sin embargo ahora se está viviendo como excepcionalidad y además como una expresión de discurso de odio. Y yo diría, ante esa situación que se está dando actualmente, ¿qué respuesta se está viviendo por parte de las instituciones? ¿O qué pediríais por parte de Naisen o de entidades parecidas que están defendiendo los derechos de las personas trans? ¿Qué les pedirían actualmente a las instituciones? También has hablado de la situación de la educación. A nivel general, planteabas la necesidad de protocolos. ¿Consideras que a nivel general en la educación el ámbito de la prevención se está abordando de una manera positiva o como se debería dar, más allá de los protocolos, en el ámbito de la prevención? Y luego, ya centrándonos en el ámbito de la educación sexual integral, como has planteado, la realidad actual de la educación sexual en el Estado español es una realidad que está dando respuesta a la evitación de la transfobia. ¿Qué pasos se deberían dar? Porque a nivel legislativo se han hecho cosas, se recogen muchas cosas, pero yo no sé si se están dando las respuestas necesarias. Te pido un poco que me puedas compartir lo que opináis. Y por lo demás también se ha comentado un poco el tema de la infradenuncia. ¿A qué se debe la infradenuncia? Y se ha planteado también el tema de la realidad de las redes sociales. Comentabas la necesidad de regular. ¿Actualmente ves que es posible esa regulación? ¿Cuáles serían los primeros pasos que se tendría que dar para esa regulación? Y ya lo dejo así. Muchas gracias. Mila esker. Eskerrik asko, señora Pozueta Fernández. Por el Grupo Parlamentario Sumar tiene la palabra la señora Boada Danés. Gracias, presidenta. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un gusto escucharla, también por el tono y también porque la labor que hacen la hacen desde el amor y el conocimiento, y seguramente en esta subcomisión de delitos de odio, si todo lo trabajáramos así, pues ni siquiera sería necesaria, ¿no? Seguramente esta subcomisión. Y sobre todo, una de las cosas que usted ha dicho también con datos, ¿no? Es decir, no es una impresión suya, sino que así lo demuestra, es que estamos en un periodo de retroceso, ¿no? Todos los derechos que habíamos conseguido de que estas criaturas trans vivieran como son y en normalidad, pues estamos viendo como también la fuerza de la extrema derecha o ejemplos como hace oír, pues cuestiona su existencia y cuestiona que puedan vivir unas vidas dignas, ¿no? Y por lo tanto esto sí que nos debe hacer saltar todas las alarmas a todas las diputadas, diputados que somos aquí, que estamos aquí, para hacerle frente, ¿no? Unas cuantas preguntas que nos gustaría trasladarle. Usted también ha hablado de que hay un alto grado de infradenuncia, y aquí nos gustaría saber si han concretado medidas para revertir esta tendencia. Usted ha hablado mucho de formación, de falta de formación. No sé si aquí una de las recetas podría ser la formación de la judicatura, la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que pudieran acompañar a estas familias que deciden que quizá una manera de complementar pues también sea la denuncia. También nos gustaría saber si
si existe un estudio específico sobre los discursos de odio contra las personas trans, ¿no? Sí que hay un informe sobre la evolución de los delitos de odio, pero si existe también en personas trans en este nicho, y si consideráis necesario que se desgranen estos datos para poder conocer, ¿no?, más profundamente pues su realidad. También, ¿no?, las compañeras ya lo han mencionado, pero ¿qué más podemos hacer o qué se puede hacer desde las instituciones y la sociedad en general para apoyar a estas familias? Usted ha indicado este elemento tan importante que es la educación sexual integral, ¿no? Lo abordamos un poco en el Pacto de Estado contra la violencia de género, pero seguramente nos quedamos cortas. ¿Cómo más lo podemos hacer? Y sobre todo, ¿no?, ¿qué políticas públicas concretas son necesarias? Sobre todo también, ¿no? Es verdad que algunas son competencias más autonómicas, ¿no?, pero para proteger a los menores y a las menores transexuales, y simplemente agradecerle y felicitarle por su trabajo, y que desde nuestro grupo pues vamos a trabajar para que estos niños y niñas puedan vivir en dignidad. Gracias, señora Boada Danés. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Aguirre. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Sever, señorías. Yo llevo poco tiempo en este mundo de la política y la verdad es que estoy muy impactada con su web. En su web dice literalmente que la transexualidad infantil hace referencia a niños y niñas quienes al nacer y tras la observación de sus genitales se les supuso un sexo equivocado. ¿Qué quiere decir se les supuso? ¿Eso es una afirmación científica? ¿Qué quiere decir eso, señora Sever? También tienen un apartado que dice claves para comprender la identidad sexual y transexualidad, en la que dicen que niños de 2 años, y de 2 años, usted ha insistido en que también los de 3, los de 4 y los de 5, pueden saberse niño o niña con independencia de cómo sean sus genitales. No es que se sientan, es que se saben, según usted. Pero usted, ¿qué sabe lo que saben los niños y ni siquiera saben construir una frase en el idioma que estén hablando? Usted dice que tienen que decir me sé niño o me sé niña. Por favor, dejen en paz a los niños pequeños. Por favor, déjenlos en paz. Dejen de utilizarlos porque es que es realmente impactante ver su web. Resulta que a todos estos niños y adolescentes que por alguna causa dicen que no se sienten del sexo que marca la naturaleza en el momento de nacer, ustedes resulta que van y les hacen caso y con 2, 3, 4 y 5 años comienzan tratamientos que son barbaridades con esos niños y les llevan a situaciones irreversibles y muy peligrosas para su salud en muchísimos casos. Porque el paso de la niñez a la vida adulta, que es la pubertad, es un momento muy complicado en la vida de todo el mundo, de todas las personas, porque tenemos cambios hormonales, nuestro cuerpo cambia, no nos gusta, tenemos cambios físicos que necesitan mucha atención. Y lo que resulta que están haciendo ustedes para solucionar este problema o para ayudarles a pasar a una vida adulta es diagnosticarles como enfermos de disforia de género sin hacer realmente un análisis riguroso para este diagnóstico. Estos niños y adolescentes son personas que están pasando un mal momento, que están sufriendo probablemente, pero en muchos casos la causa de ese sufrimiento es otra que no es el problema que tienen con su sexualidad. Puede ser el autismo. Hemos visto que hay muchísimos casos de niños que han sido diagnosticados con disforia de género y resulta que son autistas, tienen depresiones, a lo mejor tienen una falta de autoestima o simplemente tienen una crisis existencial normalísima a estas edades, pero no una disforia de género cuya tratamiento es irreversible, Les llevan ustedes a someterse a tratamientos hormonales y operaciones brutales que he estado viendo en Google, que están protegidas las imágenes de las operaciones de cambio de sexo, están protegidas. O sea, las imágenes de la faloplastia, la vaginoplastia son tal barbaridad que es que
es increíble, vamos, y que tienen unos efectos secundarios para toda la vida. Y ustedes están llevando a niños menores de edad, desde los 2, 3, 4 y 5 años, a someterse a estas operaciones que les sugiero que las miren, las fotos, por favor, porque son muy impresionantes. Sí, y tienen unos efectos secundarios que pueden ser trombos, pueden ser embolias, pueden ser problemas cardíacos, pueden ser depresiones, pueden ser alopecia, infertilidad, imposibilidad de tener hijos, hiperplastia, tumores hepáticos y, en muchos casos, autolesiones y suicidios. Sí, suicidios y autolesiones. Ustedes realmente no están haciendo estudios en profundidad de los problemas de estos niños. Están tratando el problema a base de tratamientos de reasignación de género con efectos peligrosos e irreversibles y efectos secundarios físicos, psíquicos y sexuales. Usted, que es sexóloga, pues debería de tener más cuidado con esas cosas, porque es que les puede destrozar la vida a mucha gente que no va a volver a tener placer sexual en su vida. Tienen que ser ustedes mucho más rigurosos y tienen que utilizar criterios clínicos, psiquiátricos y psicológicos y no hacer caso a unos niños muy pequeños, en muchos casos, que están tomando decisiones ellos solos, unas decisiones que son las más importantes probablemente de su vida y que tienen unas consecuencias muy, muy peligrosas. De hecho, ya estamos viendo que ha habido en Londres el hospital Tavistock, en el cual ha habido muchos niños, bueno, que ahora ya no son niños, que están arrepentidos porque se les operó a cientos de niños simplemente porque ellos manifestaban su deseo de cambiar de sexo. Y están empezando ya a llegar las primeras denuncias al sistema de sanidad británico. Y probablemente en España veremos que esto también va a acabar pasando. Nosotros tenemos aquí un estudio que hemos buscado, Transaludes, que está financiado por todos, pues la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad, o sea, no es ninguna cosa de la ultraderecha ni nada de eso. Y tiene unos datos muy interesantes. Por ejemplo, el 66% de las personas trans ha acudido a una consulta psicológica o psiquiátrica frente al 6% de la población general. El 53,8% de la población trans considera que su estado de salud es bueno frente al 85% de la población general. El 41% de las personas trans han sido diagnosticadas con depresión frente al 3,1% de la población y el 45% de las personas trans han sido diagnosticadas por ansiedad frente al 4,5%. Entonces, estos datos son demoledores. Y usted viene aquí a decir que es que todos estos problemas que tienen son porque tienen un odio que la gente le odia. No. Perdone, señora Sever, léase usted este estudio, porque para nada, están sometidos a un estrés, a unos tratamientos brutales y ustedes están mirando para otro lado. Y ustedes lo que están haciendo es ayudar al negocio de las compañías farmacéuticas, que según algunas fuentes su negocio es, con las operaciones de cambio de sexo y la identidad de género, un negocio de 3 billones de euros anuales para las industrias farmacéutica, biomédica y tecnológica. Ustedes están fomentando un gran negocio, señora Sever. Esa es la verdad. Muchas gracias. Gracias, señora Aguirre Gil de Viedma. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Azorín Salar. A palabras necias, oídos sordos. El refrán nos enseña que no hay que dar importancia a los comentarios negativos de los demás que solo tienen como intención ofender a las personas. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Saludar a todas las personas presentes y en especial a quienes forman parte de Naicén, a Beatriz Sever Gaña, responsable de atención a familias de menores transexuales, la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Euskadi y Navarra. Es un honor dirigirme a ustedes para reconocer el trabajo imprescindible que realiza su asociación. Naicén no solo acompaña a las familias en el camino de comprensión y apoyo a sus hijas e hijos, sino que contribuye a construir una sociedad más justa e inclusiva. Hoy quiero hablaros desde el corazón sobre la importancia de lo que hacéis cada día. Sabemos que lo más importante para cualquier niño o niña es sentirse escuchado y respetado, escuchada y respetada. Por eso animamos a todas las familias a prestar atención a sus hijas e hijos, a conocer sus historias, sus vivencias
y sus sentimientos desde la infancia hasta la juventud. Escuchar a nuestros hijos e hijas, a vuestros niños, niñas y jóvenes es el primer paso para construir un mundo más justo y humano, porque conocer sus vivencias desde la infancia hasta la juventud no solo fortalece el vínculo familiar, sino que también nos enseña a todos y a todas cómo acompañarles en su camino. Su identidad no es algo que deba ser cuestionado, sino acompañado con amor y empatía. En este sentido, me gustaría destacar las 11 claves para comprender la identidad sexual y la transexualidad que NAICEN promueve. Estas claves son una herramienta esencial para desmontar mitos y prejuicios. Nos recuerdan que la identidad no es algo rígido, que no está dictada por normas sociales obsoletas, sino que es un proceso personal y único. Socialmente tenemos la responsabilidad de romper los estigmas que aún pesan sobre las personas transexuales. Basta de señalamientos, de miradas incómodas o de silencios que hieren. Escuchar y visibilizar es el antídoto contra el desconocimiento y el miedo. Ninguna familia debe sentirse sola en este proceso. NAICEN no solo ofrece apoyo emocional a las familias, sino también recursos básicos que marcan la diferencia: orientación, talleres, espacios seguros donde las dudas se transforman en comprensión. Vuestra labor es un faro para quienes, al principio, pueden sentirse perdidos, pueden sentirse perdidas. Y me encanta cómo habéis sabido también acercaros a los más pequeños con esa sección para peques, donde resaltáis una idea poderosa. No eres niña o niño, chico o chica, por lo que digan los demás. Esa frase es un regalo de libertad, una semilla que plantáis en sus corazones para que crezcan sabiendo que su identidad les pertenece. Hablemos claro, este es un tema relevante, urgente incluso. No podemos permitir que niños, niñas y jóvenes vivan con miedo o pánico a expresar quiénes son. El silencio y la indiferencia no son opciones. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos felicitaros de corazón por vuestra valentía y dedicación. Gracias a asociaciones como NAICEN, las familias encuentran un refugio y las personas transexuales ven que no están solas. Y no podemos olvidar a esas personas trans que han alzado la voz para visibilizar su realidad. Figuras como Elliot Page, Laverne Cox o nuestras propias referentes locales han abierto puertas, han dado cara y voz a una lucha que es de todas, que es de todos. Sus historias nos inspiran y nos recuerdan que el cambio es posible. Para terminar, me gustaría plantearles un par de preguntas. ¿Cuáles creen que son los mayores retos a los que se enfrentan las familias de hoy en día? ¿Cómo ven el futuro del apoyo a las familias de menores transexuales en un mundo que cambia tan rápido? Permítame 3. ¿Qué nuevas herramientas o enfoques creéis que serían clave para seguir avanzando? Termino, Presidenta. Vuestra experiencia es un tesoro y estoy seguro de que tenéis mucho que enseñarnos. Gracias, NAICEN, por vuestra labor incansable. Seguimos caminando a vuestro lado en la defensa de la dignidad, la igualdad, el respeto y por no rendiros nunca, por cada una de ellas, por cada uno de ellos. Buenas tardes, señorías. Gracias, señora Zorín Salar. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor de los Santos González. Gracias, presidenta, y gracias al señor Aguirrechea por haber traído a la representante de NAICEN a comparecer en esta subcomisión que pretende precisamente luchar contra los delitos de odio. La verdad es que la mayoría de las cosas que usted ha dicho en su intervención, algunas con matices, las podríamos apoyar desde mi grupo parlamentario sin ningún problema. Es cierto, como decía la portavoz de Vox, que sin embargo en su web sí que aparecen afirmaciones que, y esto es una pregunta y es la que avanzará, entenderá que nos pueden asustar precisamente porque lo que queremos es blindar
la infancia, porque lo que queremos precisamente es asegurar que todos los niños y niñas, sean quien sean, como sean, sientan lo que sientan, van a poder tener espacios lo suficientemente seguros para poder desarrollarse. Tenemos que conseguir entre todas y todos que esos espacios sean para la libertad, para que puedan hacer lo que quieran, cuando quieran, pero nunca desde una perspectiva irreversible. Por eso, yo también creo que, y seguro que usted lo comparte conmigo, los bloqueadores de pubertad o los tratamientos de sustitución hormonal pueden convertirse, como todo lo irreversible, en un drama para esas criaturas. Usted hablaba de amor y conocimiento. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras. Amor siempre, en todo. Y respecto del conocimiento, usted conocerá que hay informes avalados por todas las instituciones que nos importan a cada uno de los que representamos a los grupos políticos en esta subcomisión, que dicen que incluso un 70% de esas criaturas trans en el proceso, cuando han llegado a la pubertad, se han arrepentido de determinadas afirmaciones o incluso de determinados pasos que dieron sus padres o madres por ellos. Pero yo le pregunto, vamos a decir, en vez de un 70, que son un 15, ¿se merece un 15% de criaturas que en la pubertad se hayan dado cuenta que todo ese proceso fue un error, condenarlos precisamente por esos tratamientos que en ocasiones con las castraciones se pueden convertir en un verdadero infierno? Estoy convencido de que usted, como sexóloga, como además responsable de esta asociación y como persona que cree en el amor, va a compartir conmigo esta reflexión, como también la que, y hablando de la clínica Tavistock, da una información que a mí me preocupa profundamente como portavoz de Igualdad. Si bien es cierto que en los 10 años que analizó el gobierno inglés de forma urgente y porque consideraron que allí había un problema, las transiciones de hombre a mujer habían crecido en un 1400%, las de mujer a hombre, las de niña a niño, las de mujer joven a hombre joven en un 5500. Y yo, que sí creo que el machismo es una realidad que atraviesa a las sociedades desde hace milenios, y yo que sí creo que el machismo es un mal endémico, le pregunto, ¿no cree que ese aumento del 5400% se debía en parte porque esas niñas creían que transitando a varones iban a huir de lo que significa el arrinconamiento por ser mujeres? También lo dicen los datos, muchas de ellas, lo decía la señora Aguirre, estaban diagnosticadas en espectro autista, y esto no deja de convertirlas, si es que así lo son, en mujeres trans, en personas con disforia de género. Pero ¿no cree que es temerario obligarles y obligarlas a decidir algo tan trascendente? Mire, yo en la Comunidad de Madrid he visto trabajos en los colegios en los que se dice algo que a mí me parece verdaderamente traumático, y es que si te gusta el fútbol eres niño y si te gusta jugar con las muñecas eres niña. Esto, desgraciadamente, quien lo planteaba era una ONG defensora del universo trans en la infancia. No crea que lo hacían a los que usted señala como peligrosos transfobos. No, no. Era parte de un diagnóstico temerario en el que se estaba cosificando de verdad a esas criaturas. ¿No cree que tenemos, insisto, que avanzar y hacer que esos colegios sencillamente tengan los resortes necesarios para que puedan jugar a lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y sobre todo con los especialistas para defenderles ante cualquier tipo de agresión? Porque usted decía otra cosa que no puedo compartir de manera más abultada, y es la desinformación. También hay que informar al resto de criaturas que no saben qué es lo que está ocurriendo, aunque también es cierto, por suerte, cada vez los jóvenes, digan lo que digan, pasos atrás, ¿no? Cada vez los jóvenes están más seguros de lo que es la justicia, y más en un país que, como usted bien sabe, es un ejemplo en igualdad dentro de la Unión Europea. Voy a ir acabando. Nos cansamos en esta casa, que como decía la señora
de Luna es la de la palabra, de reclamar especialistas para combatir las enfermedades del alma, para que cada vez sean más los especialistas en salud mental, y estamos negándoles a estas criaturas acompañamiento psicosocial. Y antes de que me digan, no, es que los psiquiatras o los psicólogos pueden confundir o incluso negar las realidades trans, yo le digo, pues si es así, vamos a encargarnos de formar a las próximas generaciones de psicólogos y de psiquiatras para que esto no ocurra. Vamos a asegurar que los endocrinos, aparte de los conocimientos, que espero no les niegue, también tienen la sensibilidad necesaria. Pero por favor, no castremos a una parte de la sociedad de sus derechos, que también son incluso a equivocarse. Y sí, y aquí acabo, la juventud, la pubertad, determinados momentos temporales son de profunda crisis. Yo no voy a hacer una encuesta entre los aquí presentes, pero mi pubertad fue muy complicada. Durante mi pubertad tuve tantas dudas respecto de tantas cosas que ahora, con mis 46 años, incluso me sorprendo. Y lo que tuve fue simplemente la ayuda de unos padres que habían sido educados, sí, en una dictadura, que no sabían lo que era ni siquiera ser gay, pero que me dieron libertad. Por favor, desde su asociación, desde todas las que luchan por las infancias trans, avalemos la libertad, los derechos de los niños y las niñas, y por Dios, no les sometamos nunca a ningún proceso que sea irreversible, porque con eso estaremos fallando como sociedad y sobre todo como responsables de su futuro. Muchas gracias. Gracias, señor de los Santos González. Para contestar a las cuestiones planteadas, que han sido muchas, por los portavoces y las portavoces de los grupos parlamentarios, tiene usted la palabra, señora Sever Egaña. Bueno, gracias. No creo que me dé tiempo a contestar a todo, porque al final sería dar una clase básica de transexualidad. Pero bueno, me viene muy bien, y voy a empezar por contestar a la señora Aguirre, porque me viene fenomenal que haya traído aquí estos bulos y estas mentiras, que son los que nos persiguen. No sé, señora Aguirre, cuántas personas trans conoce usted de primera mano. Yo tengo a mi hijo, hace 10 años fue su tránsito, con 5 años, pronto hará 16. Convivo con esta realidad todos los días. He acompañado no solo a las 330 familias que están ahora mismo en Aysén, que conozco de primera mano, sino a otros muchos cientos. Es decir, conozco de primera mano a cientos y cientos de personas trans. En primer lugar, sobre la definición de transexualidad, si sabe usted un poco de biología, sabrá que no siempre, y aquí está un 1,7% de personas intersex como prueba, no siempre los cromosomas, los gónadas y los genitales van en esa concordancia que se espera. Por tanto, ¿qué nos haría pensar que los genitales y la identidad sí debieran ir en esa concordancia, ¿no? Lo mismo que existen las personas zurdas, pues existe una zurdera identitaria, por llamarlo de alguna manera. La autopercepción se descubre entre los 2 y los 4 años en todas las personas. A partir de los 2 años, con la construcción del yo, este yo no es un yo neutro, es un yo sexuado, que ya a los 4 años busca una identificación externa. Es algo que emana de dentro, que se descubre y que no se elige. En un aula de 5 años, si usted pregunta, todo el mundo sabe qué es, se ha clasificado y ha clasificado al resto. Efectivamente, a veces no saben construir una frase y ya saben lo que son. Cuando les dices qué guapo estás y te dicen apo, no, apa. Desde los 2 años ya están dando señales. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque cuando hemos ido observando y hemos ido acompañando, nos encontramos con personas que empezaron a dar estas señales con 2 años y ahora mismo ya están en edades adultas, y efectivamente pues era así. Es decir, que tenemos la evidencia de personas reales. Les hacemos caso, sí, pero no les hacemos caso, y esto es lo que más grave me parece, que se sigan difundiendo. No se hace ningún tipo de operación genital a ninguna persona menor de edad. Es más, la ley transestatal prohíbe hacerlo en los casos en los que sí se estaba haciendo, que es en los bebés y en los menores intersex. Nunca se ha hecho y nunca se hará. Y además, quiero también que sepan que incluso siendo mayores de 18 y con largas listas de espera, que en Málaga para una vaginoplastia hay una lista de espera desde que a los 18 años te pones en lista de espera de unos 9 años,
Incluso mucha gente decide no operarse los genitales porque la identidad no está en los genitales. Y va a ser la presión social lo que haga que, tristemente, en ocasiones yo tenga que escuchar: yo no tengo ningún problema con mi pene, pero no puedo vivir con miedo, ¿no? Que personas decidan, personas adultas, obviamente, someterse a estas operaciones por poder vivir tranquilas. En cuanto a los tratamientos hormonales, como decía el señor, de los Santos, en los primeros tratamientos que se hacen son al inicio de la pubertad. Durante la infancia no se hace ningún tipo de tratamiento. Por cierto, ningún tratamiento para personas trans está desarrollado específicamente para personas trans. Es decir, se están utilizando los mismos medicamentos que se utilizan para personas de su misma edad. Es decir, nuestras chicas adolescentes toman los mismos estrógenos que me dieron a mí con 13 años porque tenía reglas irregulares. Nadie dijo: uy, Dios mío, qué prejuicio le va a venir a la chica, y mucho menos tuve que pasar por psiquiatría como estas chicas. Pero estos bloqueadores que se pueden dar al inicio de la pubertad, si hay un malestar, es decir, si están afectando a su salud mental, son reversibles. Por lo tanto, los tratamientos parcialmente irreversibles se pueden empezar a dar alrededor de los 16 años. Para entonces, por dejar claro que esto no va de hormonas ni de operaciones, para entonces lo que se ha hecho ha sido acompañar a esa persona haciendo caso a esas necesidades profundas que expresa, hablarle en determinado género gramatical, nombrarle por el nombre elegido y ir viendo cómo evoluciona. Lo que solemos decir es: nuestra brújula es su bienestar. Si va estando mejor, es que es por ahí. Y no me he encontrado a ninguna familia hasta ahora que esté deseando dar tratamientos hormonales a su hijo o a su hija. Obviamente, todo esto se hace bajo criterio médico, con profesionales de la medicina, con unos estándares evidentemente científicos. Los endocrinos y endocrinas de las unidades de género no regalan las hormonas. Se basan en criterios médicos. Los efectos secundarios más graves, ¿sabe cuáles son? Los de no dar estos tratamientos a quienes los necesitan. Estos sí que son irreversibles y acaban en suicidio. Ya lo sabemos, y los estudios demuestran que el suministro de hormonas, de tratamientos de hormonación cruzada en adolescentes trans y no binarios, y de esto hay muchísimos estudios, reducen sus niveles de estrés y de ansiedad. Y tenemos una evidencia muchísimo más clara, que es comparar las generaciones que han sido negadas con esta generación que está siendo aceptada y mirar su calidad de vida. Esa es la mejor evidencia. Sobre el informe CAS y el Hospital de Londres, pues me alegro mucho que saque el tema, porque hace 2 semanas que salió un estudio de Alemania, Austria, no recuerdo el otro país, precisamente poniendo evidencia la falsedad de los criterios, la poca rigurosidad del estudio, que se basó en una denuncia de la famosa Keira, que no por repetir algo 2000 veces ha ocurrido 2000 veces, y que se decidió desde un punto de vista político y no médico, muchas veces contra el criterio de los médicos. Tienen aquí a su disposición los datos de las unidades de género, donde verán que los desistimientos son de alrededor de un 2%, y en ese 2% incluimos a personas que deciden no continuar con sus tratamientos porque ya no los necesitan, no porque no sean quienes dicen ser, porque tienen demasiada presión o les está costando demasiado, el precio a pagar es demasiado alto a nivel social por ser quienes son, y probablemente un porcentaje de personas que efectivamente ese no era su camino. ¿Se imaginan ustedes que dejáramos de legislar para proteger a las mujeres maltratadas porque hay un 0, no sé cuánto % de denuncias falsas? No podemos utilizar la excepción para abandonar a su suerte a ese 98% o más de personas que efectivamente están viendo cómo su salud mental, cómo su calidad de vida mejora y cómo pueden tener una garantía de vida digna gracias a estos tratamientos que no necesitarían probablemente si la sociedad tuviera otra mirada frente a lo diferente. Evidentemente, nadie elegiría ese camino, nadie elegiría ser trans si pudiera elegirse, nadie elegiría tener que vivir estas vidas tan complicadas, y ninguna familia acompañaría un proceso. Mi experiencia acompañando familias es que llegan en shock, llegan sufriendo, llegan después de mucho tiempo negando. Nadie hace esto por gusto. Efectivamente, en este aumento que se dio entre los chicos trans, ¿ha reflexionado usted alguna vez sobre dónde estaban los hombres trans hasta entonces? En ninguna parte.
Si solo había mujeres trans, en algún momento aparecerían los hombres. En la medida que una realidad se pone sobre la mesa, hay más personas que pueden identificarlo. Por tanto, ahora mismo las cifras que tenemos son aproximadamente el 50% de hombres y mujeres atendidos en las unidades de género. Y lo mismo en las asociaciones. Y estoy de acuerdo con usted en una cosa. La mayoría de los tránsitos de las niñas, de las chicas, son en la primera infancia. Y la mayoría de los tránsitos de los chicos son en la adolescencia. Y aquí tiene mucho que ver lo que usted decía. En una cultura en la que yo, si creo que tengo una niña, no me puede suponer tanto problema dejarle ir con el pelo corto o con pantalones, pero que si yo creo que tengo un niño, probablemente tenga miedo a dejarle ir con vestido y con el pelo largo por esta sociedad, ¿no? Esto probablemente tenga mucho que ver porque cuando les escuchas hablar a estos adolescentes te dicen, bueno, yo más o menos hasta ahora me manejaba, pudiendo, bueno, en estos términos, ¿no? Y aprovecho también para comentarle, señor Los Santos, que tenemos niños trans que juegan a muñecas, tenemos niñas trans que juegan a fútbol. Por lo tanto, confundir los comportamientos de género no normativos, con la transexualidad, pues la verdad que deja mucho que desear sobre esas ONGs. Y por eso decía que la educación sexual integral debe estar en manos de profesionales, no del activismo. Yo creo que hasta aquí he podido contestar más o menos todas estas, quiero pensar que malentendidos, con respecto a lo que es en realidad la infancia y la adolescencia trans. Les invito a venir al Congreso a Bilbao para escuchar a profesionales que están trabajando con esa realidad. Bueno, respondiendo al resto de preguntas de cómo vemos las actitudes de estas personas contrarias a una realidad evidente, pues tiene mucho que ver con el terraplanismo, es decir, ignorar las evidencias científicas, agarrar argumentos estrambóticos sin base alguna y dedicarse a difundirlas, ¿no? Esto era lo que pediríamos a las instituciones, ¿no? Que contrarresten este tipo de mentiras, de bulos, ¿no? Que, bueno, yo creo que tenemos buenas leyes, pero hay que implementarlas. Hay que llevar esas leyes a la vida real, ¿no? Al suelo. Me preguntaba la señora Pozueta sobre la prevención en los centros escolares. Precisamente el lunes estuve en un centro escolar de Navarra donde de repente ha estallado de mala manera un caso y han tenido que parchear corriendo porque no tenían ninguna formación en este ámbito. Esto nos demuestra que a lo mejor formarse previamente evitaría andar parcheando, ¿no? Por eso es tan importante que en el ámbito profesional cualquier persona que esté trabajando con menores tenga un mínimo de formación. Y qué decir de que la escuela es un espacio donde hay que decir la verdad y entonces que esto también se pusiera sobre la mesa en los centros escolares, ¿no? Como se puede imaginar y como usted sabe como sexóloga, la educación sexual hoy en España pues en algunos centros algunas personas dedican algunas horas. Es decir, pues bueno, depende de la buena voluntad y del centro en cuestión, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es la base y sería la base también para algo que ha mencionado el señor Los Santos, para que si hay una crisis de identidad, alguien tenga el conocimiento y sepa diferenciar, ¿no? Lo que es un comportamiento de género no normativo, de lo que es una situación de transexualidad y además tenga una buena autoestima y una buena percepción de su cuerpo y sepa que hay muchas formas de ser mujer, que todos los cuerpos son maravillosos y no dé lugar a este tipo de crisis y de confusiones. La base está en la educación sexual de nuevo, ¿no? Hablaban de la infradenuncia. ¿Por qué la infradenuncia? Bueno, esto yo creo que entre la población trans no es una excepción. Hay otras realidades que ustedes conocen en las que, bueno, cuando se acude a ciertos estamentos, pues nos encontramos con una desinformación total que revictimiza a las personas. Yo he tenido que escuchar a muchas familias decir no queremos exponer a la criatura. Y bueno, pues cambiar de centro o situaciones así, ¿no? Qué duda cabe que tanto en el ámbito de la judicatura como en otros muchos, pues la formación sería muy, muy importante, ¿no? Como retos, yo no sé si me olvidaré algo, como retos que nos quedan a las familias, vienen siendo los mismos. Es trabajar frente al desconocimiento. Este es mi hijo, ¿qué te ha hecho a ti?
¿En qué te perjudica que exista, que pueda vivir como quien es? ¿No? Él mismo se sorprende, ahora que tiene redes sociales. El otro día le llegó por primera vez, bendito su algoritmo, no sé cómo ha tardado tanto, un vídeo contra las personas trans. Estaba alucinado de las cosas que estaba viendo. No podía creer, porque él todavía no tiene la percepción de que ser quien es y lleva viviendo como quien es desde los 5 años, no tiene ni un recuerdo de haber sido tratado como chica, vaya a ser un problema, ¿no? Eso es lo que queremos todas las familias, que en mi caso no sea una excepción, que sea la norma, ¿no? Por cierto, mi hijo practica deporte, saca sobresalientes, tiene una vida social estupenda. No quiero ni pensar lo que hubiera sido si lo hubiéramos obligado a vivir como la chica que no es. No sé qué he apuntado aquí, pero bueno, solo me quedaba lo de los recursos. Bueno, pues los recursos que tenemos son las leyes y el conocimiento, como he mencionado antes, utilicémoslos. Gracias. Muchas gracias, señora Sever Egaña. Muchas gracias también a sus señorías por el tono y el respeto utilizado. Y nos vamos a quedar con 2 palabras que creo que a todas y a todos nos ha llegado, por lo menos, al corazón o al alma, que es amor y conocimiento. Muchas gracias. Gracias.